María José Añón es catedrática de Filosofía del Derecho, profesora del Departamento de Filosofía del Derecho y Política e investigadora del Instituto de Derechos Humanos, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Valencia Estudi General. Y no soy María José Añón, pero qué gusto representar un poco de ella en este nuevo sueño. Hola, soy Francesca Cárdenas, estudiante de Ciencia Política en la Universidad del Norte, y estoy comprometida con mi comunidad y con el país que me vio crecer, en el que quiero aportar un poco de amor a cada uno de mis hermanos nacionales. En el día de hoy les comentaré y les haré entender un poco más la importancia que tienen los derechos humanos en la vida individual y colectiva en nuestro país. Hace un tiempo leí un artículo académico muy importante que le dio un giro inesperado a mi vida. Gracias a una mujer emprendedora, hoy en día me siento comprometida a luchar por los derechos humanos de las personas, y fue gracias al artículo Human Rights Obligation, Especially in Times of Crisis, escrito por la maravillosa María José Añón, que me inspiré a liderar esta nueva campaña, que es hacer entender a las personas de mi país sus derechos y cómo luchar por estos puede hacer que les cambie la vida. Primeramente, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos fundamentales que corresponden a todas las personas, independientemente de su origen, nacionalidad, género, religión, orientación sexual, etnia, condición social, entre otros factores. Estos derechos se consideran inherentes a la dignidad humana y son esenciales para que todas las personas puedan vivir con libertad, igualdad, justicia y respeto. Entendido esto, vamos hacia donde quiero llegar. ¿Reconocen los deberes y obligaciones que tiene el Estado con cada uno de nosotros? Las obligaciones de los derechos humanos se refieren a las responsabilidades y compromisos que tienen los gobiernos, organizaciones y en algunos casos individuos para garantizar el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos de todas las personas. Estas obligaciones están enmarcadas en tratados internacionales y leyes nacionales que establecen normas y estándares para asegurar que los derechos fundamentales de las personas sean reconocidos y respetados. Estas obligaciones las podemos dividir en tres partes. La primera, obligación de respetar. Los estados y otras entidades están obligadas a no violar los derechos humanos de las personas y a abstenerse de tomar medidas que limiten o menoscaben estos derechos. La segunda, obligación de proteger. Los estados tienen la responsabilidad de prevenir y proteger a los derechos contra violaciones de derechos humanos por parte de terceros como individuos, grupos o empresas. Esto implica tomar medidas para prevenir abusos y responder de manera efectiva cuando ocurran. Obligación de garantizar. Los estados deben tomar medidas positivas para garantizar que las personas puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos. Esto puede incluir la promulgación de leyes y políticas, así como la prestación de servicios y recursos que permitan la ejerción de los derechos. ¿Ustedes creen que en tiempos de crisis son más fundamentales los derechos humanos? Y la respuesta es sí, y se vuelven incluso más fundamentales, que el Estado vele por sus ciudadanos. Como todos sabemos, vivimos en un mundo lleno de crisis. La pandemia, por ejemplo, el COVID-19, la guerra en Ucrania y el cambio climático. Son solo algunos ejemplos de los desafíos que enfrentamos diariamente. Añón sostiene que incluso en tiempos de crisis los estados siguen teniendo la obligación de respetar los derechos humanos. Sin embargo, reconoce que en algunas circunstancias excepcionales los estados pueden derogar temporalmente algunas de sus obligaciones. La prohibición de regresividad es una garantía esencial para la protección de los derechos humanos. Esta prohibición impide que los estados reduzcan el nivel de protección de los derechos humanos. ¿Sabían que podemos utilizar muchos métodos para garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones en derechos humanos? Y estoy de acuerdo con unas en especial que comenta Añón en su artículo, ya que ella concluye con una serie de propuestas para fortalecer la protección de los derechos humanos en tiempos de crisis. Estas propuestas incluyen la creación de un mecanismo internacional para supervisar el cumplimiento de ellos. Bueno, y aquí estamos con Jairo Bolaño. ¿Eres de aquí de Barranquilla? Sí, claro que sí. Te vamos a hacer una pregunta. Sí, claro. Para ver qué opinas tú sobre este tema, sobre los derechos humanos. Okay. La pregunta es, ¿cómo te gustaría que influyera o qué mejoras te gustaría ver de las obligaciones que tiene el Estado hacia la población? Okay. Bueno, mira, la mejora sería muy simple. Cubrir las necesidades que tiene toda la población, sobre todo basándose en la inflación que estamos viviendo en este momento. Tenemos una crisis económica donde lo que estamos ganando no está cubriendo todas las necesidades del pueblo colombiano, ¿correcto?
Entonces, una de las mejoras que yo creería que debería hacer el Estado en este momento es combatir la inflación como tal y que se vea reflejado, no solamente en el bolsillo de los colombianos, sino que también se vea en el progreso de Colombia como tal. Por lo tanto, creería que uno de los objetivos que debería implementar este gobierno o el gobierno que venga es tratar de mejorar una economía donde sea más sostenible, donde dé más oportunidades y donde el pueblo, las personas tengan una capacidad, sí, que tengan un sentido de que lo que ganen sea suficiente para cubrir sus necesidades básicas y que el Estado cumpla con esas necesidades básicas. Bueno, muchas gracias. Ok, siempre. Bueno, y aquí estamos con... Nicole Ortiz, ¿Cuántos años tienes? 18 años. Y eres de aquí de Barranquilla. Sí. Bueno, ¿cómo sientes que podrían los ciudadanos participar de una manera más efectiva en la supervisión y el cumplimiento de las obligaciones del Estado? Bueno, yo creo que una forma efectiva de que los ciudadanos participen en la supervisión y el cumplimiento de las normas del Estado es a través de la transparencia y la rendición de cuentas. Esto se puede lograr mediante la participación de la ciudadanía y la divulgación de información pública, también por el fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia. Antes de concluir esta maravillosa aventura, quiero recordarte algo fundamental. Los derechos humanos son la piedra angular de una sociedad justa y equitativa. Como ciudadanos, es esencial que comprendamos nuestras obligaciones y derechos. Recordemos que el Estado tiene la responsabilidad de proteger y promover derechos, pero también somos agentes activos del cambio. En nuestras manos está la capacidad de defender y hacer valer estos derechos, no solo para nosotros mismos, sino para las generaciones futuras. Así que te invito a ser consciente de tus derechos y a responsabilizarte de ellos, a ser una voz para quienes pueden hablar y a luchar por un mundo donde la justicia y la dignidad sean asequibles para todos. Gracias por unirte a esta conversación sobre los derechos humanos y las obligaciones del Estado. Recordemos que juntos podemos crear un futuro más justo y respetuoso para todos. Hasta la próxima y nunca olvides que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia.